Pastor Felipe García, recientemente un viaje a Israel, un encuentro de líderes evangelistas en Israel, donde recorrieron infinidad de cosas. Tuvieron la oportunidad de platicar con mucha gente allá. Pero hay varios momentos muy significativos. Uno de ellos, la visita a la Knesset. Platíqueme esa visita a la Knesset, esa reunión con grupos de amigos cristianos de Israel. Bien, efectivamente visitamos o nos llevaron a visitar lugares muy interesantes, nos trataron de la mejor manera. Y bueno, muy interesante haber ido a la Knesset, donde nos llevaron a una sala muy agradable y ahí estaba precisamente el grupo de la Knesset de Cristianos Amigos de Israel, donde pudimos platicar de muchas situaciones, pudimos platicar de pues cuál es la manera más eficaz en que los cristianos podemos hacer algo que queremos hacer, que nadie nos obliga a ser sionistas. Nuestro sionismo se desprende de la Biblia, sí, se desprende de la Biblia. Y ahí los cristianos amigos de Israel pues nos motivaban a que pudiésemos de alguna forma enderezar las notas o las fotos rojas que haya de Israel en nuestra nación. Que podamos sacar las buenas fotos, que podamos realmente, cuando se diga algo totalmente en contra de Israel, podamos de una manera sabia, amable, explicar las realidades. Mostrar la realidad. Mostrar la realidad porque sabemos que hace años surgió una foto muy famosa donde un soldado fuerte israelí tiene bajo sus botas a un palestino. Y bueno, la foto le dio vuelto al mundo y la interpretación era de lo más obvio, pero la realidad no era esa. Claro. La realidad es que el palestino estaba siendo perseguido por los palestinos y se abrazó a la bota del soldado israelí, quien lo defendió. Pero toda la otra parte del panorama nunca lo mostraron. Como esas hay varias fotografías. Solo nos toca, si amas de amar nuestra propia nación, porque somos orgullosamente mexicanos, nos toca también poder, dentro de nuestras capacidades y oportunidades, mostrar la verdad de la situación cuando la mentira esté prevaleciendo. Una pregunta. ¿Usted conocía que dentro de la Knesset había un grupo de cristianos amigos de Israel? O sea, sabemos que fuera de Israel hay algunos grupos, hay grupos amigos de Israel de muchas maneras, pero que en la Knesset hubiera un grupo de cristianos amigos de Israel. ¿Fue sorpresa? ¿Cómo lo tomó? ¿Qué le pareció? ¿Cuáles son los pasos del trato con ellos, al seguir con ellos? Porque es interesante, ¿no? Bueno, la verdad quedamos muy amigos. Algunas personas ya las conocía, las pude ver en algún otro país. Pero me pareció sorprendente, pero al mismo tiempo me pareció que eso mismo es un mensaje de que Israel no es intolerante. Nos pareció un mensaje que Israel reconoce y entiende la labor noble de otros grupos, aunque no sean judíos. Nos pareció realmente un buen gesto a nivel nación de Israel que permita que dentro de la Knesset haya cristianos amigos de Israel. Y eso une más, cada vez más, estas dos corrientes que se desprenden del mismo libro, la Biblia. Ahí tuvieron la oportunidad también de recorrer el Monte de los Olivos, un lugar que ha generado algo de polémica últimamente en la UNESCO y que además, hoy en día, además, cuando hubo una de esas votaciones generó una votación muy polémica y que hoy en día reconocen a Andrés Roemer, ¿te recuerda? Como embajador en la UNESCO. ¿Qué le representó estar en el Monte de los Olivos? ¿Cómo le pareció? Muchos dicen un lugar que era como prohibido. Pastor Felipe, en su visita a Israel se hacen muchas cosas, se visita a mucha gente, se recorren lugares turísticos, pero algo muy simbólico, algo diferente, es algo que tuvieron la oportunidad de hacer ustedes, todos los pastores. Platíquenos qué fue eso y qué representó ese simbolismo. Bueno, tuvimos el privilegio de ser recibidos también por el Keren Kayemen, tanto por el director para América Latina, Ariel, como el vicepresidente de todo el movimiento. La verdad, nos atendieron de maravilla. Nos llevaron, primeramente, a sembrar un árbol.
Y como tú sabes, hay que hacer la oración del árbol. A mí me tocó hacer la oración del árbol. Pusieron ¿cómo decir? Una escenografía, llamémosle, de todas las banderas de los países que íbamos ahí. Eran 16 pastores de alrededor de 5 o 8 países diferentes. Sí, más de como 10 o 12. Ahí estaban todas las banderas, una ceremonia emotiva, una recepción muy emotiva ahí en ese lugar donde se iban a sembrar los robles ahora. Así que después de una bienvenida protocolaria muy bien hecha por Ariel, felicidades Ariel, y le dirigimos unas palabras. Después de ello, me tocó leer la oración del árbol y procedimos a la siembra del árbol. De ahí amablemente nos llevaron a un buen lugar a mitigar la sed y el hambre, para pasar finalmente a las oficinas del Keren Kayemen en Israel. ¿Qué le pareció? ¿Qué sintió plantando? Hemos dicho que todo el mundo en esta vida tiene que cumplir 3 cosas. Es una frase por ahí que es tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol. Pero si plantar el árbol además es en Israel, ¿qué representa? Bueno, simplemente plantar un árbol y tú tocarlo, ese árbol es parte tuya. Y cuando se siembra, tú estás sembrado con el árbol. O sea, es hacer contacto permanente con la nación de Israel. Sí. Hoy en día, que en el mundo está lleno de tragedias en muchos sentidos, que hay desastres naturales, de repente llegar a un lugar que en un momento dado sufrió incendios, o en un momento dado era tierra árida, y verlo plantado de árboles, y llegar además a las oficinas de quien lo ha hecho posible, ¿qué le parece? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué representa el Keren Kayemet? ¿Qué le impresionó del Keren Kayemet? Bueno, el Keren Kayemen es una de las instituciones realmente bíblicas, ya que en la Biblia tenemos la profecía de que Dios iba a hacer reverdecer a Israel, y el Keren Kayemen ha sido la parte actual que Dios ha usado para ese movimiento. Es impresionante ver o conocer la institución que Dios usó para el cumplimiento de esa profecía. Pero además de eso, el Keren Kayemen es el resguardador de las tierras de Israel. Y el Keren Kayemen reconoce que esa tierra es de Dios y solo la tienen prestada. Me parece increíblemente bíblico el movimiento y la actividad del Keren Kayemen. Por eso lo apoyamos aquí de todo corazón y somos ahí muy activos también con ellos. Pues muchísimas gracias, pastor. Un gusto, y ojalá mucha gente tenga esa oportunidad de visitar Israel y de plantar un árbol, y si no, de ir directamente, de plantarlo también a través del Keren Kayemet alrededor del mundo. Quiero agregar una anécdota aquí con el Keren Kayemen. Días antes de ir a Israel, le comenté aquí al director del Keren Kayemen en México que necesitaba que me consiguieran unos minutos con Ariel. No le mencioné todo el programa, solo eso. Le habla a Ariel y Ariel le dice, mira, es que en esos días voy a estar ocupado recibiendo un grupo. Y yo iba en ese grupo. Así lo quiso Dios, ahí lo estuvo, y qué bueno que estuvieron en eso, qué bueno que les tocó juntarse, y seguramente tanto como usted como Ariel se sorprendieron, y de ahí además habrán platicado de cosas muy interesantes. Una grande amistad, en la cena estuvimos juntos, hablamos de proyectos y de muchas cosas. Yo me siento realmente también parte del Keren Kayemen, me siento muy comprometido con este movimiento. Y haremos. ¿Y algún proyecto ya va a salir de ahí? Ya estamos haciendo varios proyectos, vamos con el número 2. Precisamente eso, fui a Chiapas a promover un poquito la labor del Keren Kayemen e invitarlos a que se conecten a Israel a través del Keren Kayemen. Y en octubre vamos a sellar un compromiso que ya logré que se hiciera el día de ayer en Chiapas. ¿Qué igual es ese compromiso que vamos a sellar en octubre? Ese día se tendrá un día de oración por Israel en una iglesia muy importante. Ya me invitaron, voy a predicar, voy a hablar de Israel y cada persona se va a llevar su cajita. Excelente, y que se planten muchos árboles más, Así tanto es. en México como en Israel. Así es.